la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Estamos hablando de la vida patriarcal y ahora hablaremos de Abraham y sus altares. Abraham y sus altares. Y lo basaremos en el capítulo 12 de Génesis, verso 7 en adelante. Y apareció Yahvé a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahvé, quien le había aparecido. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. No quiero perder tiempo hoy hablándote de qué se trata la vida patriarcal. Hoy sí vamos directo, porque creo que Dios tiene palabra para nosotros en el nombre de Jesús. Y lo primero que tienes que entender, hermano, es que Abraham, a donde quiera que llegaba, levantaba un altar. Cada altar que Abraham levantaba tenía un significado, tenía una razón de por qué lo hacía. Esto significaba un escalafón, un paso, un avance, un nuevo nivel en su vida espiritual. Es de suma servidor, construyamos nuestro propio altar. Por altar, hermano, no me estoy refiriendo a la plataforma a la cual pasamos y nos hincamos cuando pedimos delante de Dios que obre en nuestras vidas, sino estoy hablando acerca de una actitud de tu corazón para adorar y buscar a Dios. Hay lugares físicos como el altar que nosotros tenemos, necesarios por causa de nuestro cuerpo, pero ya no necesarios por causa del Señor. Hay actitudes espirituales, emocionales, que son necesarios para la presencia de Dios. Así que cuando hablamos acerca de edificar un altar, estamos hablando o haciendo referencia a la necesidad de buscar a Dios verdaderamente. No todo creyente puede decir que en verdad su vida está siendo un altar para Dios. Y creo que si pidiera que levantáramos la mano, los que sí tienen un altar a Dios serían muy pocos. Así que la mayoría de nosotros no tenemos altar, no tenemos una vida consagrada al Señor. Altar quiere decir lugar de la matanza, es decir, lugar donde la vida se sacrifica en honor a Dios. Así que es lógico pensar que también tenemos altar al Señor cuando hemos dedicado nuestras vidas a Él. Pero es necesario que cada uno de los presentes edifiquemos un altar a Dios, porque muchas veces vivimos con fe prestada. Traemos la fe del papá, de la mamá, del vecino, tenemos la fe del líder de célula, ¿sí? Es decir, tenemos una vida con fe prestada, es decir, con la vida o el altar de alguien más. Quien vive con fe prestada no podrá experimentar las bendiciones que Dios quiere que experimente. Quien no tiene altar no tiene una vida devocional y por lo tanto nunca podrá vivir la vida de promesa que Dios nos ha heredado a través de nuestro Señor Jesús. ¿Alguna vez has escuchado la frase, ora tú porque a ti sí te oye el Señor? O sea, como que el hermano sí tiene altar, pero yo no. Y eso es vivir con fe prestada, ¿sí? Así que la palabra de Dios, hermano, nos presenta como una visión patriarcal que cada uno debe dar cuenta de sí mismo y cada uno debemos tener una relación personal, edificar altar a Dios, es decir, dedicar nuestra vida en adoración a Dios, y que debe de haber momentos específicos en nuestra vida en donde debemos detenernos y dar otro paso, avanzar otro nivel en lo que Dios quiere hacer con nosotros. A esto es a lo que nos estamos refiriendo con edificar un altar.
Dios no mira el altar, Dios mira la actitud de tu corazón. Quiero que veamos a Caín y Abel. No sé si tú lo sepas. Génesis, por favor, capítulo 4, verso 4 en adelante. Pero el primer pleito de la historia fue por un altar, por una ofrenda, ¿sí? Los dos presentaron altar, pero Dios se manifiesta a uno, pero no se le manifiesta al otro. No era altar de piedra, sino altar del corazón, lo que Dios había visto. De tal manera que Dios rechaza a Caín, pero recibe a Abel. Mira lo que dice la palabra en el verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a es decir, que antes de ver tu ofrenda, Dios te mira a ti. Dios no mira primero la ofrenda. Y no me estoy refiriendo solo a la ofrenda y al diezmo que nosotros traemos delante de Dios. Incluye eso también, pero Dios habla también de tu alabanza, de tu adoración, de tu servicio. Dios mira primero la actitud con la que lo haces. Él, cuando vienes a servirle, te mira a ti primero. Y de ti depende que tu ofrenda sea aceptada o no. No depende de la cantidad, no depende de la calidad del servicio. Depende de tu corazón. Entonces dice, miró primero con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, Dios primero te mira a ti. Y el verso 5 nos dice, pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, Dios mira primero al ofrendador y luego a su ofrenda. Dios primero mira el altar que está dentro de ti y después voltea a ver la manifestación externa de lo que tú has dedicado a Él. Y de ahí, de tu corazón, determina que Él lo acepta. Abraham nos presenta también, hermano, 4 etapas de su vida. Sí, presenta más, pero nada más vamos a hablar de 4. Si con 4 vamos a acabar barriéndonos, sí, y algunos dirán, ahora sí se tardó más el pastor, pero necesito ver estas 4. Así que yo creo que Dios necesita mostrarte por qué tu vida está estancada, por qué la vida de muchos de nosotros no avanza, y necesitas entender qué es lo que necesitas hacer para poder seguir avanzando en lo que Dios quiere para tu vida. Así que estos 4 altares, así como fueron importantes para Abraham, también son importantes para tu vida. También tú en algún momento vas a necesitar edificarlos. Tal vez hoy te vas a dar cuenta que ya edificaste 1, 2 o 3 o tal vez hasta los 4 altares. Pero es necesario que te des cuenta en qué etapa te encuentras. Si ya edificaste los 4 altares, o si te encuentras en el primero, o si ni siquiera has pasado por el primero. Es decir, hoy vamos a diagnosticar en qué altar te encuentras, en qué momento de tu vida estás, para saber, hermano, de esa manera cuál es el siguiente paso que debes de dar. Amén. A veces cuando hablamos de personas como Abraham, pensamos que se trata de superhéroes. Pensamos de que son gigantes en la fe, que nunca se equivocaron y que todo lo hicieron bien. Y por eso nos sentimos tan pequeños en relación con cada uno de ellos. Pero en Abraham, hermano, vemos que es un hombre que va creciendo. No empezó siendo un superhéroe de la fe. De hecho, empieza siendo un idólatra. Dios se le aparece a él cuando está en Ur de los Caldeos. Empieza de cero, como tú y yo estuvimos en algún momento en la idolatría también. Empezando de cero. Abraham también inicia igual que tú y que yo. Gloria a Dios por aquellos que nacieron en el Evangelio. Pero la mayoría de nosotros venimos de la religión tradicional, de una etapa de idolatría. Y pensamos que nunca alcanzaremos la etapa de estos hombres. Pero Abraham también comenzó igual que nosotros. También Dios lo trajo de la idolatría y de ahí partió, llevándolo por diversas etapas hasta finalmente darle la más grande de todas las revelaciones, que era que Dios entregaría a su Hijo para salvación de todos los seres humanos. Ahora bien, la Escritura nos muestra cómo Abraham va creciendo, cómo se va desarrollando. Abraham tuvo sus errores. El desarrollo de Abraham, hermano, es muy semejante a ti y a mí.
De la misma manera, Abraham tuvo sus tropiezos, igual que tú y yo hemos tenido los nuestros. De la misma manera, Abraham tuvo retrocesos, como tú y yo también en algún momento los hemos tenido. Y si no los has tenido, bendito sea Dios, deberías de glorificar a Dios, porque su gracia ha sido maravillosa contigo. Así que necesitamos entender cada uno de estos altares y ver en qué nivel nos encontramos. Primero déjame decirte algo. Dios se le aparece a Abraham en Ur de los Caldeos. Es el inicio. Abraham hasta este momento no tiene que hacer nada. Dios se presenta delante de él e inicia la carrera en la fe sin haber dado nada. Hasta ese momento Abraham no ha tenido que ofrecerle al Señor nada más que creerle. Pero como vimos la semana pasada, Abraham no creyó inmediatamente. De hecho, primero fue atorado por su hermano Harán y permanecieron un tiempo en Ur de los Caldeos. Después murió Harán y entonces llegaron a la ciudad de Harán, que muy probablemente era un nombre de esta ciudad en honor al hermano de Abraham. Allí en Harán murió también Taré, su padre, tú lo recuerdas muy bien. Y es después de ahí que él avanza hacia Canaán y se lleva consigo a Lot. Dios le había dicho: deja a tu pariente o a todos tus parientes, a todos tus familiares, y vete solo a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham no obedece, le cuesta trabajo, es su familia, son las cosas con las que él creció. 65 años viviendo en idolatría, viviendo cerca de la familia, así que no fue fácil. Y empieza a avanzar, pero el avance es lento. El avance no es como Dios quisiera que hubiera sido. Así que mientras va avanzando, va dejando muertos en el camino. Tú puedes notar que cuando menos hasta ahí van 2 muertos. De la misma manera, cuando tú empiezas en la fe, también vas dejando muertos en el camino. También vas dejando sueños, vas dejando anhelos, vas dejando cosas que son importantes para ti, pero que te estorban en tu caminar con Dios. Hay momentos dolorosos, hay momentos tristes, como que el luto entra a tu vida y te preguntas: ¿dónde está el Dios que te llamó? O sea, ¿cómo es posible que Dios me llame? No he llegado a Canaán, pero ya salí de Ur de los Caldeos, se muere primero mi hermano, llego a Harán, se muere mi padre. O sea, ¿sí realmente estará Dios conmigo? Todas esas preguntas nos las hemos hecho nosotros en algún momento. Así que lo primero que tienes que entender es que al principio, para llegar al primer altar, hay muertos en el camino. Vamos dejando circunstancias, gustos, deseos, sueños, cosas que nos propusimos, ideas, cosas que emprendimos, que pensábamos que por ahí era, y vamos avanzando, pero van muriendo algunas de nuestras cosas. ¿Has platicado con un adolescente lo que quiere hacer? Pregúntale, y ellos van a hacer todo en la vida, todo lo van a lograr, pero pregúntale a los 40 años y te van a decir que la mayoría de todo eso que ellos pensaban realizar han muerto en el camino. Solo han quedado las cosas importantes. Así que tenían que dejar a Harán, tenían que dejar a Taré. Tienes que ir dejando todo lo que te estorba para que Dios se vuelva a presentar en tu vida y puedas realizar el primer altar. Te lo voy a decir de otra manera. Si no se muere lo que te impide avanzar, te estancas. Y si no lo dejas, Dios lo va a matar. No me estoy refiriendo a familia, me estoy refiriendo a aquello que te estorba. Amén. Taré, Harán representan lo que te estorba y que tú luchas por tenerlo cerca. Entonces, como te estorba, Dios tendrá que irlo matando. Así que de la misma manera como Abraham va avanzando en su vida espiritual y sus familiares van muriendo, muchas de las cosas que te detienen y que te atan se van a ir muriendo mientras te vas desarrollando como cristiano. Habrá momentos de lágrimas, momentos de dolor, de angustia, situaciones que te van a hacer sentir como de luto. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Nadie. Nada más al pastor le ha pasado. Así que habrá fracasos, habrá ruinas, pero todo eso, hermano, es necesario pasar para poder poner el primer altar. Y ese altar, hermano, es conocido, o podemos llamarlo, el altar de la confirmación. Es en ese momento
que te das cuenta que empiezas a conocer al Señor y que hay cosas que todavía necesitas dejar definitivamente para poder llegar a esa primera meta. Lloras un poco, es verdad, pero eso es necesario para pasar el primer altar. Es una meta ineludible, una experiencia que tienes que pasar en algún momento. No sé si te has dado cuenta, pero en nuestros tiempos tener una relación con una persona del sexo opuesto era diferente a como hoy los jóvenes lo hacen, ¿sí? Hoy en día todo es a través del celular, ¿verdad? Están ahí con el WhatsApp o otros diciéndose cosas bonitas según ellos, y aún pueden estar hasta juntos cerca y nada más se voltean a ver y sonríen y vuelven a escribir. O sea, eso no tiene chiste. En nuestros tiempos no iba uno y se plantaba ahí. Ay, primero uno llegaba y decía, era difícil declararse. ¿Cuántos les costó trabajo? Sí, es muy difícil, de verdad. Yo recuerdo cómo le costó de trabajo a la pastora, pero lo logró al final. Sí, por fin se aventó y pues ahí es donde yo veo lo difícil que son las cosas. Ahora, después de eso puedes tomar de la mano a la persona. Es más bonito que estar agarrando un celular. No puedes besar la máquina, no puedes besar la computadora, o sea, no la puedes abrazar y decir qué rico se siente. De la misma manera, no te vas a sentir a gusto hasta que no tengas una relación estrecha con Dios. La fe prestada no sirve, la fe de otros no funciona. De nada te sirve oír las historias de alguien más. No quieres escuchar que Dios está usando a alguien, ni que Dios está manifestando a través de alguien. Tú necesitas tu propia experiencia con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que para que Dios se te aparezca es necesario primero entrar en una relación estrecha. Abraham falló en sus primeros dos pasos. Muere Harán, muere Taré, pero aún así el Dios de la gloria se le aparece otra vez, una vez más. Hermano, eso nos muestra que lo que Dios está buscando es que tú necesitas tener tu propia experiencia. Tú necesitas buscar a Dios. Para tener altar necesitas esta experiencia, este duelo, este romperse de tu corazón y avanzar. Y no solamente eso, ya murió Harán, ya murió Taré, pero todavía se lleva a Lot. ¿Sabes lo que quiere decir Lot? La palabra Lot quiere decir velo. O sea, Abraham lleva un velo, ¿sí? Estaba velado, no podía entender todo lo que Dios haría con él mientras Lot estuviera ahí junto a él. De la misma manera, hay relaciones, trabajos, sueños, planes, gustos, hábitos, pecados, situaciones personales que son velos que a ti también te impiden avanzar para poder tener otra manifestación de Dios en tu vida. ¿Alguien recuerda cuando aceptó a Cristo inmediatamente el amor que sintió? Decía un hombre que cuando yo acepté a Cristo sentía olas de amor que pasaban por todo mi cuerpo. Corrí a mi casa a decirle a mi mamá, dice, iba pasando un gusano, lo brinqué, sentí amor hasta por él, lo agarré y lo llevé rápido hasta el otro extremo para que nadie le fuera a hacer daño, y seguí corriendo para decirle a mi mamá. Llegué y le compartí, lloré de alegría de saber que Dios estaba ahora conmigo y que me había aceptado y que yo era su hijo. De la misma manera muchos nos sentimos, pero necesitas la segunda experiencia, necesitas el primer altar. A Dios se le aparece a Abraham en Ur de los Caldeos, pero ahora Abraham necesita poner altar. Dios va a remover el velo de tu vida, aquello que está impidiendo que puedas ver lo que Dios quiere hacer en ti. Así que mientras Dios no remueva el velo, no podrás poner el primer altar. Necesitas que lo sea quitado de tu vida también. ¿Cuál es el velo que tú tienes? Para poderlo experimentar mejor, para poderlo entender mejor, déjame mostrarte lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 verso 12 en adelante. Esta es una experiencia que nos ayuda a comprender todo el concepto de los velos. Mira, es Pablo hablando y dice: así que teniendo tal esperanza,
usamos de mucha franqueza, como diciendo, voy a ser franco, les voy a decir la verdad. Verso 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Verso 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Sí? ¿Cuál es la condición para que se te quite el velo, hermano? Que te conviertas verdaderamente al Señor. ¿Quiénes? Los creyentes, porque aquí le está hablando a creyentes. Amén. Así que, ¿alguna vez has leído la palabra, leído la Biblia sin entender nada? ¿Tienes velo? Necesitas quitarlo. ¿Alguna vez has orado sin saber si Dios te escucha? Tienes velo, necesitas quitarlo. Moisés habló 40 días con Dios. Tanto estuvo cerca de él, cara a cara, que su rostro quedó imantado de la gloria de Dios y su rostro brillaba. Y para que el pueblo de Israel no fijara su mirada en él, sino en Dios, se puso un velo. Así que en este tiempo, decíamos alguna vez, yo les había predicado este mensaje, no el que estamos hablando, sino acerca del velo, y te dije, en ese tiempo solo las mujeres usaban velo. ¿Sí? Así que el primer hombre que mete la moda unisex es Moisés, porque las mujeres tienen velo y Moisés también. Así que imagínate, ahí va Moisés, cual más se habrá confundido pensando, oye, ¿y esa grandota que se ve bien? No, cálmate, que es Moisés. ¿Sí? Entonces, pero lo interesante de esto, hermano, es que esa gloria pasó, ya no brillaba. Esa gloria que Moisés había tenido de Dios se acabó, pero aún así Moisés mantuvo el velo. Así que Moisés tapaba la gloria de Dios se fue, pero él aún seguía con el velo. Ya no traía la gloria, pero la aparentaba. Por eso es que Pablo dice en el verso 12, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Amén. Muy franco, les voy a decir la verdad, como diciendo, Moisés jugó a que tenía la gloria, pero ya no la traía, aunque el pueblo pensaba que sí. ¿Qué nos está diciendo la Escritura con esto, hermano? Dios te llama para llenarte de lo que Él es, de su gloria, de su presencia. ¿Tuviste alguna experiencia maravillosa alguna vez en tu vida y vives de esa experiencia que tuviste alguna vez? Es decir, estás viviendo con experiencia pasada o estás viviendo con experiencia ajena, contando lo que Dios hace en los demás, pero no teniendo que contar acerca de tu propia vida. Cuentas de las maravillas de Dios, pero no traes nada nuevo, traes velo. Solo hablas de la gloria que tuviste un día, pero que ya no sucede, que ya no está en ti. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? ¿Alguien se ha sentido de esa manera? Dios te está diciendo en esta noche, si tú quieres que te lleve a un nuevo nivel de gloria, te tienes que quitar el velo. Tienes que romper la apariencia. Tienes que quitarte la fachada de fingir que todo está bien. Decirle a Dios, Señor, la verdad es que no estoy bien, no me siento bien, no voy a fingir que estoy bien, necesito la gloria de Dios de verdad. ¿Alguien se ha sentido en esa necesidad? No te estoy diciendo que le digas a todo hermano cómo están las cosas. De hecho, la palabra de Dios dice que no vayas en el día de la aflicción a casa de tu hermano. Es algo que necesitas decirle a Dios. Dios necesita llevarte a un nuevo nivel de gloria. La gloria pasada se acabó. Necesitas entrar al siguiente altar. Dios te está hablando en esta noche, hermano, y te está diciendo, no quiero más apariencia en ti. Necesitas tenerme de verdad, necesitas mi gloria ahora. Necesitas tener tu propia experiencia. Así que Abraham tiene esta experiencia donde se le aparece, pero Dios le dice que tiene que quitarse el velo. Ahora, Dios quiere quitarte el velo esta noche también. Dios te está mostrando aquello que estorba para que vayas a lo que sigue. Cualquier cosa en tu vida puede ser un Lot. La única forma de avanzar, hermano, es cuando te animas a decir, no más, no voy a aparentar que la gloria de Dios sigue conmigo cuando no hay nada en mí. Eso no quiere decir, te lo repito, que se lo estés contando a medio mundo, sino tienes que ir con Dios, quitarte el velo
y convertirte de verdad. Dile: Señor, ¿qué me está impidiendo avanzar? Y lo que Dios te muestre, quítalo y sigue adelante en el Señor. Hay una fábula de un autor griego llamado Ésopo, un contador de fábulas, donde habla de la historia de un murciélago. Ese murciélago, cuando estaba entre aves, extendía las alas como las aves también y volaba con ellas. Pero cuando las aves no estaban, entonces se juntaba con los roedores y ahí andaba corriendo entre ellos. Entonces un día se dio cuenta tanto las aves como los roedores que él hacía esto, y entre todos le pusieron una paliza para que entendiera que debería definirse qué era. Entonces, de pura vergüenza, quedó metido en las tinieblas. De la misma forma, cuando alguien aparenta y no quiere una vida de verdad en Cristo, tarde o temprano se va a descubrir su apariencia. Tarde o temprano será exhibido en su conducta, y no le quedará otra más que también ser escondido entre tinieblas, porque no tenía gloria de verdad. No te estoy juzgando, te estoy predicando esto para que digas: tuve un altar, pero necesito ir por más. Me quitaré todo velo, todo lo que me estorbe. Quiero mucho más de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Alguien podría decir amén en esta noche? Abraham, hermano, halló la actitud correcta. Ya se le había aparecido Dios en Ur de los Caldeos, pero en Siquem adquiere la actitud correcta para que Dios se le vuelva a manifestar. Mira Génesis capítulo 12, verso 6 en adelante. Génesis 12, 6 en adelante. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Verso 7. Y apareció Yahvé a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahvé, quien le había aparecido. Dios ve su actitud. Cuando llega a Siquem trae una actitud distinta. Recuerda que dijimos que Dios primero ve al ofrendador y después a su ofrenda. Dios primero ve el altar que traes en el corazón, y luego, ahora sí, una vez aprobado tu corazón, le puedes construir altar. Lo mismo pasa con Abraham. Trae una actitud correcta, trae una actitud de obediencia. Es tener la entereza de decir: esto es lo que tengo que hacer. No quiero las cosas de Dios, quiero a Dios. Necesito a Dios. Que Dios se manifieste en mi vida nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo necesito. Y es ahí cuando le haces altar. Dios primero ve tu corazón y después ve el altar que le has construido. Por eso es que Dios se le vuelve a aparecer, porque pone el corazón en la actitud correcta. Y este es el primer altar que Abraham levanta, que Abraham le edifica a Dios. Abraham nunca hubiera podido salir de Ur de los Caldeos si Dios no se le aparece. Pero Dios no se le hubiera vuelto a aparecer si a Abraham no le edifica altar primero en su corazón y luego físicamente. La primera vez que Dios se le aparece a Abraham es asunto de gracia. La segunda vez es un asunto de obediencia. Lo mismo que contigo. La primera vez que oíste hablar de Dios y que sentiste su gracia, su espíritu, su presencia, no te costó nada, no tuviste que hacer nada. Solo decir: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Algo sucedió, yo no sé qué hayas sentido tú, o si no sentiste nada. En lo particular yo no sentí nada, pero en los siguientes días hubo una necesidad de expresar amor a todas las personas. Nació en mí y me di cuenta que era el cambio que Dios había hecho en mi vida. No tuve que hacer nada para eso, fue gratuito. Y Dios te dice: ¿quieres volver a experimentarme? Esta vez no va a ser gratis, esta vez te va a costar. Constrúyeme altar. Ten una buena actitud en tu corazón. ¿Sí? Señor, ¿qué me va a costar? Obediencia. Me apareceré a ti siempre y cuando me obedezcas. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y muere Harán. Primero no sale, muere Harán y salen hasta la ciudad de Harán. Ahí muere Taré. Y luego de ahí se mueve a la tierra de Canaán, pero se lleva a Lot con él. Así que la primera vez que aceptaste al Señor, ni altar hiciste. Pero en la segunda vez que Dios se va a manifestar en tu vida, y que la presencia de Dios se va a manifestar de una manera asombrosa, necesitas hacer altar. Mira, Salmo 51, 17.
Dice de la siguiente manera: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahí es cuando le hace altar a Dios, y Dios entonces le confirma lo siguiente. Génesis 12:7, por favor. Apareció Yahvé a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ve el corazón de Abraham y le confirma: lo que yo te dije allá, te lo confirmo ahora que me edificas altar, ahora que tienes una actitud correcta. Y le confirma lo que le dijo en Ur de los Caldeos: a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces edificó altar ahí a Yahvé, quien le había aparecido. Por eso es que le llamamos el altar de la confirmación. Dios le dice: te confirmo la promesa que te hice, te confirmo lo que te he dicho. Hasta ahí es el primer altar. Es cuando ya empiezas a obedecer. La primera vez como que no lo entiendes muy bien, como que no sabes de qué se trata, y Dios lo entiende. Y Dios dice: te voy a tener paciencia, pero tienes que avanzar. Tienes que dar algunos pasos, y algunas cosas empiezan a romper en tu vida. Tu familia no te ve de la misma manera, y te empiezas a sentir un poco rechazado, empiezas a tener muertos, y luego no hayas si obedecer a Dios o obedecer a tu familia. Y cuando decides obedecer es cuando estás teniendo la actitud correcta y estás empezando a formar lealtad al Señor. Después de esto, hermano, hay un segundo altar. Este altar podríamos llamarlo el altar de la decisión. El altar de la decisión. Génesis capítulo 12, verso 8 en adelante, por favor. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Yahvé e invocó el nombre de Yahvé. Lo interesante, hermano, de este segundo altar es que después de que Dios le confirma las promesas, sigue avanzando y llega a un lugar en donde se encuentra entre casa de Dios, que es lo que quiere decir Betel, y las ruinas, que es lo que quiere decir Jai. Todo creyente nos vamos a encontrar ahí en alguna ocasión. Cuando conoces a Cristo y te conviertes, comienzas a avanzar en la fe, y de pronto te das cuenta que te has quedado como en tierra de nadie. ¿Alguien sabe de lo que hablo? Como que de repente ni eres tan cristiano, pero tampoco eres tan mundano. Como que te llama la atención el mundo, pero vas a lo que ellos hacen y no estás a gusto. Y vienes a la iglesia y de repente hacen sus dinámicas los jóvenes y como que son aburridos. Y luego dices: es que allá son más divertidos, pero vas para allá y tampoco te sientes a gusto. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? ¿O nomás le pasó al pastor? Va uno allá con ellos y quiere uno divertirse como antes. Ya los chistes ya no te salen. Ya los pasos que te aprendiste, con los que impresionabas, ya no te acuerdas. Pero también en la iglesia no estás tan contento. Algo, y dices tú: ¿dónde está aquella pasión que yo sentía cuando acepté al Señor como mi Señor, como mi Salvador, como mi proveedor, como mi protector, como mi sanador? ¿Dónde está? Y te encuentras en tierra de nadie. Como que tu altar está entre la iglesia y el mundo, entre la palabra de Dios y entre tus propios razonamientos. Esto mismo le pasa a Abraham. Él va avanzando, trata de ir por más, recorre la tierra, porque Dios le había dicho: vamos, recorre la tierra, entre más recorres, más recibirás. Así que Abraham recorre la tierra prometida. ¿Has recorrido las promesas? ¿Has tratado de caminar en ellas? Ya hemos dicho antes, hermano, las promesas no se esperan, se persiguen hasta que se atrapan. ¿Cuántos dicen amén? Eso es cierto. Así que en este avanzar de Abraham, que representa tu avanzar en la vida cristiana, de repente se encuentra a la mitad. Ni es completamente creyente, pero tampoco es completamente idólatra, mundano. Pronto te das cuenta, hermano, que todas las decisiones en tu vida tienen que ver entre la casa de Dios y tienen que ver con el proyecto del mundo. Todo lo que decidas tiene que ver con las ruinas, el mundo, o con el proyecto que Dios tiene para ti, la casa de Dios. Todo lo que decidas tendrá que ver entre estas dos cosas.
Siempre nos la pasamos decidiendo. ¿Cuántos, en cuanto hoy se levantaron, las esposas, ya dijimos una vez, lo primero que preguntan es, ¿qué voy a hacer de comer? Ajá. Y los esposos empiezan a, ¿qué hago primero? ¿Me voy directamente al trabajo o paso a dejar a los niños o qué hacemos? Todos los días decidimos. Decides constantemente. Así que te levantas y antes de hacer nada, lo primero que haces es, ¿qué te vas a poner? ¿Has visto a las mujeres teniendo que decidir eso? Teniendo 300, no sé, vestidos ahí y diciendo, es que no tengo nada que ponerme. ¿Qué me pongo? No tengo nada que ponerme. Sí, y ahí está el montón. Pero todo es una decisión. Todos los días y a todas horas estás tomando decisiones. Y todas estas decisiones son entre Betel y entre Jai, entre la casa de Dios y el mundo. Todo lo que decidas o te acerca a la casa de Dios o te acerca al mundo. Le edificas altar a Dios cuando decides por el reino, por la casa de Dios. ¿Y cómo decido, pastor? Muy sencillo. Es cuando te planteas lo siguiente y dices, ¿tengo que hablarle a esa persona que me hizo daño? ¿Pasaré por alto lo que me hizo? Puedes elegir el proyecto de Dios, que es el perdón y la comunión, o puedes elegir el proyecto del mundo, odio, venganza. Cada una de las cosas que tú decidas te acercan a la casa de Dios o al mundo. Y si te acercas a las cosas de Dios, a la casa de Dios, perdón, entonces le estás edificando altar a Dios. Es el altar de la decisión. Así que en este tiempo, en este momento en la vida de Abraham, que Abraham comete un error. Una vez que él comienza a tomar decisiones, llega ahí, entre estos dos lugares, entre Betel y Jai. Está en medio. Y no se decide por Betel, no se decide por Canaán, se decide por Egipto. Así que no te enojes con Abraham, está aprendiendo, es creyente, si es cristiano diríamos, solo se equivocó. Cualquiera de los que estamos aquí, hermano, todos, hay cosas que quisiéramos olvidar en nuestra vida cristiana, ¿sí o no es verdad? Todos tenemos algo que, híjole, esa parte, ¿cómo me gustaría que nunca hubiera sucedido en mi vida? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿O también nomás le pasó al pastor? Hay cosas que quisiera que jamás nadie se enterara. Y que quisiera decir, Señor, ¿por qué no me mandaste un ángel ahí que no me dejara continuar? ¿Sí? Pero sucedió, te equivocaste, ¿sí? Así que, ¿no te ha pasado también que es lo que más quieres olvidar y es lo que más recuerdas? ¿Sí? Y a veces lo que más quiere olvidar uno, uno dice, no, que esto no se me vaya a olvidar y se te olvida. Y de repente este tipo de cosas le dice, Señor, ¿cuándo voy a olvidarlas? Y hasta parece una broma del cielo, es la que más recuerdas. No sé si a ti te pase, pero hay cosas que yo recuerdo y hasta de repente empiezo 3 por 3, 9, 4, mi mente en otra cosa, no quiero acordarme. Pero entre más trato de olvidar, más lo recuerdo. Así que ya en Egipto, por poquito y pierde a la esposa. Dios le había dicho que le iba a dar hijos, no solo uno, hijos, muchos, ¿sí? Multitudes. Esos hijos los tendría a través de ¿quién? De Sara. Pero Abraham por poquito y pierde a Sara. O sea, iba a ser imposible cumplirle la promesa a Abraham, porque si Sara se queda con el faraón, entonces ¿a través de quién hubiera cumplido la promesa Dios? Imagínate. Así que Dios interviene y entonces le salva a la esposa a Abraham. Amén. Así que la promesa del hijo vendría por Sara, pero Abraham arriesgó a Sara y por poco se queda sin cumplimiento la promesa de Dios. ¿Qué te dice esto? Hermano, muchos me preguntan, pastor, ¿por qué Dios no me ha cumplido aquello que me dijo? ¿Por qué esa promesa que Él me manifestó no la veo yo en mi vida? Déjame preguntarte, ¿has caminado hacia Betel o hacia Jai? ¿Hacia Betel o hacia Egipto? ¿Hacia dónde has caminado últimamente? Si tus decisiones han sido hacia Egipto, entonces no estés preguntando por qué. Estás a punto de perder aquello a través de lo cual vendrá la promesa. Ahora,
la promesa se cumple en Betel, en la casa de Dios, no en Egipto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Necesitas regresar hasta donde edificaste el altar para volver a tomar una decisión correcta. Debes entender también, cuando se trata de decidir, no se tratan de decisiones de vida o muerte. Son las decisiones más sencillas las que te desvían del camino. ¿Cuántos ya se dieron cuenta? Porque si uno de tus hijos se enferma, inmediatamente sabes a dónde correr. Si tienes un problema, Señor, inmediatamente corres a Betel, a la casa de Dios. Pero son esas decisiones que no les das la debida importancia las que te llevan hacia Jai, hacia la ruina. ¿Sí? Estás donde estás, hermano, no por una gran decisión, sino por pequeñas decisiones que a lo largo de tu vida te han ido llevando hasta donde estás. Todas esas malas decisiones tuvieron que ver con momentos de carnalidad, de berrinches, de rendición, de decir no puedo más, de emociones, etcétera. Dios rescató a Sara porque le dio un sueño a Faraón y le dijo: no toques a esa mujer porque es la esposa de Abraham. De la misma manera Dios te rescata. Pero aunque Dios rescató a Sara, fue Abraham el que decidió regresar. Se regresó de Egipto. Fíjate, Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Esto es lo que le dice Dios después de rescatar a Sara. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué hace Abraham? Regresa al altar entre Betel y Jai, al último lugar en donde Dios se le manifestó. Mira, Génesis 13, verso 3 y 4, por favor. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Se regresó y dijo: ¿dónde fue la última vez que yo sentí la presencia de Dios? ¿Dónde fue la última ocasión en que pude ver manifestándose el Señor en mi vida? Y ahí regresó, no en el lugar, sino con la actitud: Señor, estoy dispuesto a que ahora tú me digas qué debo de decidir. Y Padre, estoy dispuesto a tomar la decisión correcta. Amén. Tienes que regresar a la última decisión en donde te desviaste. Verso 4, por favor. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Yahvé. Así que tienes que regresar a la última decisión correcta que tomaste. Cuando Abraham regresó al camino correcto, entonces Dios le volvió a hablar. Dios le volvió a hablar. ¿Sí? Es aquí así de importante que tienes que regresar. Estás en el altar de la decisión. Tienes que decidir entre Betel y Jai, o también vas a bajar hasta Egipto. ¿Estás buscando a Dios o estás buscando tus propios anhelos, tus propias cosas? Por eso es que no sientes la presencia de Dios. Por eso es que estás tan alejado, tan apagado. Necesitas regresar otra vez. Yo recuerdo que antes adoraba al Señor con todo mi corazón. Pues ven y adora con todo el corazón. Recuerdo que antes yo leía la Biblia todos los días. Pues vuélvela a leer, disfrútala otra vez. Ora al Señor, al Dios de los cielos, y vuélvela a decir: Señor, te necesito. No hay mejor oración en esos momentos que recurrir a que Dios venga a tu vida y te rescate otra vez. Dile: Padre, necesito regresar a mi anterior altar, al altar de la decisión. Necesito regresar a ti, Señor. Ven y rescátame. Padre, quiero volver a sentir tu presencia. Es ahí cuando Él regresa y Dios le vuelve a decir: mira hacia el norte, el sur, al este y al occidente, porque toda esta tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Es decir, cuando regresas al altar de la decisión para tomar decisiones correctas, Dios te devuelve las promesas que te había dicho y te promete que te cumplirá cada una de ellas. Bendito sea Dios. ¿En qué altar te encuentras? ¿En el altar de la obediencia? ¿En el altar de dar los pasos según Dios? ¿O en el altar de la decisión? ¿Quieres que Dios te confirme? Entonces hazle altar. Ve y habla con Él y dile: Señor, ahora sí te voy a obedecer. Ahora sí voy con todo. Alguna vez algunos nos aceptamos a Cristo, luego nos alejamos un poquito y regresamos y le dijimos: Señor, ahora sí, lo que tú ordenes, lo que tú digas. Dios lo sabe, y después te volviste a equivocar. ¿A alguien le pasó así?
y dijiste: Dios ya no me va a hacer caso, Dios ya no me va a oír. Dios dice: no te preocupes, solamente regrésate al altar de la decisión, nada más. Así que de ahí, hermano, tienes que pasar al tercer altar. ¿A qué me refiero? Génesis capítulo 13, verso 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Yahvé. Hebrón, hermano, significa comunión, amistad, habla de lazos de unidad. Así que este altar es conocido como el altar de la comunión. Amén. Este es el altar que te habla de establecer vínculos, de andar en amor, de andar en amistad. Mamre significa fuerza, fortaleza. Así que Dios lo que te está diciendo es: ¿quieres hacer un nuevo altar? ¿Quieres elevar el nivel espiritual en el que te encuentras? Necesitas edificarme un altar de comunión, un altar de vínculo, de lazos, de amistad. En la medida en que tú tengas comunión, entonces serás más fuerte. Pero ¿comunión con quién? Alguien podría preguntar: ¿con quién crees? Pues no, porque tú dices: con Dios. No, con los hermanos. Con los hermanos. Dios te está diciendo: edifícame un altar de comunión y yo te haré fuerte. Yo te pondré en medio de una fortaleza. Regresa a la comunión con los hermanos y verás cómo te fortaleceré. Esta parte de la escritura, hermano, gira alrededor de la ocasión en que 4 reyes se llevaron cautivos a Lot y a toda su familia con sus bienes. Lo acabamos de ver la semana pasada. Abraham edifica este altar, le pide a Dios que le ayude a salvar a su sobrino. Abraham estaba pensando en el amor que tiene por su hermano. No se lo merece el hermano. Si tú recuerdas bien, Lot fue egoísta, se metió en problemas. A la hora que Abraham le dijo: mira, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, él escogió la mejor parte. Le dejó a Abraham la parte montañosa y él escogió el valle. ¿Te acuerdas? El valle que iba dando hasta Sodoma y Gomorra. Así que él pensaba en él mismo. Le robó a Abraham, contendió con Abraham. Abraham le dijo: no contendamos, no peleemos. Si tú te vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Lot no se merece que Abraham trate de tener vínculo con él. Pero Abraham está pensando en edificar un altar de comunión para ir a rescatarlo. Eso es maravilloso. En este altar de comunión es cuando Abraham se activa para restaurar a su hermano, para rescatarlo, aquel que le robó, aquel que le buscó pleito. Debido a eso, Dios lo lleva a otro nivel. Dios ha de haber pensado algo como esto: si Abraham es capaz de arriesgar su vida por su hermano que le ha fallado tanto, que le hizo mal, entonces yo quiero hacer pacto con él. Quiero que sea mi amigo. A mí me encantaría tener amigos como él. ¿Cuántos quisiéramos tener amigos que aunque les fallemos, estén dispuestos a restaurarnos, a levantarnos, a que no nos juzguen, sino que estén dispuestos, que a pesar de que les hicimos mal, ellos nos hacen bien? Amén. ¿Nadie quiere un hermano así? En el nombre de Jesús. La iglesia necesita eso. Nunca pasarás este tercer altar mientras no levantes comunión con los hermanos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Mira, tú recuerdas muy bien, te lo acabo de platicar en estos días. Abraham fue, les dio todos los utensilios, las herramientas de trabajo a sus siervos y se los llevó a la guerra. Pudieron liberar a Lot, pudieron liberar a la familia y a todos los bienes, y se vinieron con todo, porque él está dispuesto a perdonar a su hermano, está dispuesto a restaurarlo. No se trata solo de decir: yo ya lo perdoné, allá él, yo ya no, comunión. Tanto así que Dios decide llevarlo a otro nivel. Dios decide llevarlo a un nuevo pacto. Génesis 14, 18, mira. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿sacó qué? Señal del nuevo pacto. Los discípulos tuvieron
pudieron participar de pan y vino hasta que Jesús iba a ser sacrificado, señal del nuevo pacto. Pero estamos en el primer libro de la Biblia. Abraham se roba el nuevo pacto desde ese instante. ¿Por qué? Porque está dispuesto a arriesgar su vida por su hermano, aquel que le trató mal, aquel que hizo pleito con él, aquel que le falló, aquel que le robó, pero aún así va por él. Y Dios dice: ese es mi amigo, voy a hacer pacto con él, me voy a adelantar 4000 años y haré pacto con él. Amén. Y le saca pan y vino. ¿Quién crees que es Melquisedec según Hebreos? Es Jesucristo. Se adelanta y Jesús viene, hace pacto con Abraham, todo por comunión. Verso 19: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Verso 20: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dios hace pacto de fe con Abraham. Hermano, toda esta revelación tiene que ver, toda esta revelación que Abraham tiene es el resultado de que Abraham tuvo una conciencia de amor y de deseo de restauración de su hermano. Es entonces que tiene esta gran revelación. Cristo se adelanta y en Génesis se presenta delante de Abraham. Por eso es que cuando los fariseos contendían con Jesús y decían que Abraham era su padre, él les dijo: Abraham me vio y se gozó. Y ellos dijeron: no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Se refería a esta parte, se refería aquí en que tuvo comunión con él. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando decidió ir a restaurar a su hermano, cuando decidió tener comunión con su hermano. Dios no lo aguanta más y le revela el nuevo pacto. El nuevo pacto que llegaría hasta después del antiguo pacto, pero que sin embargo en Abraham le llega primero. Todavía no llega Moisés, todavía no llega ni la ley, y Abraham ya está gozando el nuevo pacto. Él vive por fe. Amén. La salvación para él es por fe. Todo lo que él hace es por fe. No me digas que tienes grandes revelaciones cuando has estado en pleito y en contienda con tu hermano. No es cierto, no es verdad. Dios no te ha mostrado nada, Dios no te ha hablado nada, porque todo aquello que te lleve a separarte de tu hermano nunca vendrá de Dios. Nunca. Contrario a lo que pudiéramos pensar. Pastor, solo fue un error. El don es irrevocable. Las grandes revelaciones no. No me digas que tienes pacto con Dios si no muestras amor por tu hermano. ¿Alguien sabe lo que es tener conciencia social? Alguien que tiene conciencia social sabe que si permite vandalismo con su vecino, el día de mañana ese vandalismo lo va a alcanzar a él. ¿Cuántos saben eso? Si tú ves a tu vecino que alguien se está metiendo y le está robando, mañana te van a robar a ti. ¿Cuántos saben eso? Por eso es que vas a llamar a la policía y le vas a decir: no, están robando a mi vecino. Porque si no, mañana te robarán a ti. ¿Cierto o no? Eso es tener conciencia social. Así que una persona con conciencia social trata de intervenir para que el mal no crezca y alcance a todos. En Cristo Jesús, hermano, esto es más que conciencia social. Se llama amor al hermano. Y Dios dice que cuando le edificas altar de comunión, de amor al hermano, lo edificas en mamre, que quiere decir fortaleza. Dios dice: te hago fuerte. Si no aprendemos a proteger al hermano, a restaurarlo, a amarlo, lo único que vamos a permitir es que el mal nos invada a todos. Pero es que se equivocó, pastor, es que hizo mal. De todas maneras hay que protegerlo. ¿O vamos a dejar que el mal avance? ¿Vamos a pagarle de acuerdo al mal que hizo? La Biblia dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, lo cual quiere decir que te haces más fuerte cuando tienes a un hermano contigo y cuando tienes al otro contigo. Entonces te haces fuerte. Si uno, dice la palabra de Dios, uno podrá hacer correr a 1000, 2 a 10,000. Y si son 3, agrégale otro 0 a 100,000.
Y si son 4, agrégale otro 0, 1,000,000. Así que cuando estamos en comunión, somos más fuertes. El enemigo no puede contra nosotros. Somos demasiado. Amén. Ahora, alguien pudiera decir: pastor, ¿cómo le hago para seguir creciendo? Ya levanté altar de decisión, pero quiero seguir adelante. Muy fácil. Únete a los demás y empieza a amarlos. ¿Quieres seguir creciendo? Prueba amando, prueba bendiciendo, prueba restaurando, prueba haciendo bien y avanzarás un poco más. Y ahí, hermano, nuevamente, como en cada altar, tendrás un poco más de la presencia de Dios en tu vida. Esa es la razón por la cual Dios se le manifiesta a Abraham. Y por eso hay gran revelación. Porque Abraham no dice: bien merecido lo tiene Lot, ¿para qué se fue a Sodoma? Esto le pasa por andar así. Cuando tú dices esto le pasa por andar así, tú no tienes altar de comunión. Ni siquiera has pasado el altar de decisión, porque estuviste entre Jai y Betel, casa de Dios, y decidiste Jai, ruinas. Porque si hubieras decidido Betel, sería amar a tu hermano. Mira, imaginemos a una esposa, como algunas de mis hermanas, que tienen a su esposo lejos, y el esposo tarda en venir. No sé, vamos a suponer que tardara 1 año en venir. Y cuando él llegara, vamos a suponer que encontrara a los hijos descuidados, mal alimentados, mal vestidos. Y cuando llegara le preguntara: esposa, ¿pero por qué hiciste? No atendiste a los niños. Y ella dijera: es que tenía tanto amor por ti, te extrañaba tanto, que no hacía otra cosa más que anhelarte, imaginarte, pensar en ti. ¿Tú crees que eso le iba a hacer mucho bien al esposo? ¿Tú crees que eso le iba a decir: ay, mi amor, cuánto me amabas, ahora lo entiendo? Se va a molestar. Y él va a decir: ¿sabes qué? Pues ámame menos y cuida más a los muchachos. ¿Sí o no? Es verdad. ¿Sabes que no me quieras tanto? Y a ver si atiendes a los niños. Lo mismo es cuando tú dices: ay, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero odias al hermano, pero no proteges al hermano. Y Dios nos ha estado hablando. Delante de Dios te lo puedo decir, en presencia de la iglesia. Nunca, cuando he iniciado uno de estos temas que hemos visto en las últimas 4 o 5 semanas, tuve como propósito hablar del amor al hermano. Y sin embargo, en los últimos 4 o 5 temas ha hablado acerca de amar y proteger y esconder al hermano. Lo cual quiere decir que Dios sabe lo que nos está afectando, lo que necesitamos para pasar al siguiente nivel. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el altar de la comunión, hermano, es lo que tú debes de hacer por los hijos de Dios a causa de amor al Padre. ¿Cuántos dicen es cierto? Imagínate que el papá llega, encuentra a los niños bien educados, el que no sabía leer ya sabe, las calificaciones son buenas, todos hacen la tarea, todas buenas noticias. Y entonces cuando él llega, ¿a quién crees que va a felicitar? ¿A quién crees que le va a corresponder en pago? A la esposa. La iglesia es igual. El esposo ha salido. Necesitamos cuidar a los recién nacidos. Necesitamos cuidar a los adolescentes que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Lo haremos en el nombre de Jesús. No se trata de amar a Dios místicamente. Hay muchos que aman a Dios de una forma mística. Ay, es que yo siento bien bonito. Usted no sabe, pastor, qué calor viene sobre mi vida. No se trata de temblar, de caer. Eso está bien, yo no estoy en contra de eso. Lo hemos permitido cada vez que se ha presentado. Tampoco se trata de manifestar dones. Tampoco tengo problemas con eso. En 25 años de cristiano he visto tembladeras más grandes que las que han sucedido aquí. Amén. Así que no me asusta nada de eso. Pero hay ocasiones en que el creyente sustituye la presencia de Dios por sentir bonito. Es que siento tan bonito. El Señor y yo tenemos una relación tan estrecha. Ey. Ama a tu hermano. De eso se trata. No me digas acerca de tu relación con Dios, como lo hemos dicho últimamente. Tu relación con los hermanos habla del nivel de tu relación con Dios. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Y ahí es, en ese altar, en donde nos hemos visto muy mal. En donde Dios dice: no vas a pasar el altar de la comunión
mientras no ames a tu hermano. Así que te atoras en el altar de decisión y no llegas al altar de comunión. Si tu relación es individual, si no estás haciendo nada por alguien más, entonces no puedes levantar altar de comunión delante de Dios. El altar de comunión es cuando avanzas en tu relación con Dios, amando a Dios en tus hermanos. Los bendices, los amas, los cuidas, los perdonas, les ministras, los restauras. Entonces estás avanzando en tu relación con Dios. Ahora mira, cuando Él hace esto, cuando ya ha tenido la revelación de Melquisedec, cuando ya el rey de justicia ha estado con él, en Génesis 15:1 Dios se le revela de otra forma. Después de estas cosas, es decir, después de que mostró amor al hermano, de que a pesar de lo que le hizo, fue a salvarlo, a rescatarlo, vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es decir, Dios te saca de tus limitaciones, te lleva a un nuevo nivel. Mira lo que dice el verso 5. Y lo llevó afuera, lo cual le dijo: mira, allí donde estás nunca vas a poder ver lo que yo voy a hacer contigo, salte. Lo lleva afuera, le dice: mira el cielo, cuenta las estrellas, porque si alguien puede contar las estrellas, podrá contar tu descendencia. Es decir, Dios te saca de tus limitaciones, te lleva a un nuevo nivel, te saca de tu tienda, de tu casa, de tu carne, para poderte mostrar el cielo. Amén. Dios quiere mostrarte los cielos. Esa es la respuesta por amar al hermano. Por amar al hermano, Dios te muestra los cielos y los abre delante de ti y te dice: así será tu descendencia. Amén. ¿Alguna vez has oído hablar de caballos de fuerza? Sí, no recuerdo mi auto, pero creo que es alrededor de 180 o 200 caballos de fuerza, algo así. Y tú puedes decir: ¿a qué se referirán con 200 caballos de fuerza? O sea que si amarramos 200 caballos de un lado y los amarramos a la camioneta, y la camioneta la dirigimos hacia un lado y los caballos hacia otro lado, los 200 caballos corriendo a toda su potencia, ¿querrá decir que el carro no se mueve? O sea, como que se oye raro, ¿verdad? Pero lo que sucede es lo siguiente: antes de que hubiera autos, había carretas. Así que ponían un caballo y podía cargar cierta cantidad de peso. Ponían 2 caballos y entonces ya podía con más. De la misma cantidad, a más carga, mayor número de caballos. Aunque se oye raro eso, ¿verdad? Se nos escucha raro. Sin embargo, así funciona. A mayor número de caballos de fuerza, mayor potencia. Con los cristianos es igual. ¿Cuántos de nosotros Dios podría decir: mira, Él tiene 300 cristianos de fuerza? Imagínate. Pero ¿por qué 300 cristianos de fuerza? Porque ama 300. Se mantiene en comunión con los 300. Si uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000, imagínate a 300. ¿O qué dirá Dios de ti? Ese es un hermano que tiene el 50% de potencia, porque solo se lleva bien con la mitad de la iglesia y con la otra mitad no le habla. O sea, como que no va. Dios no va a usar. ¿Cuántos de ustedes comprarían un auto que le diga: mira, el motor ya anda medio jala y a veces no, aguanta pero no tanto, avanza pero cuando quiere? ¿Sí? ¿Cuántos comprarían algo así? ¿Verdad que no? Tú querrías algo de mayor potencia. Delante de Dios también es igual. Tienes tanta potencia como amor a los hermanos. Ahora es que yo amo a todos menos a uno. Es miembro del cuerpo de Cristo. O a todos o a ninguno. El que no ama a su hermano está en tinieblas, dice la palabra. Así que ¿cuál es la potencia de tu vida? El sábado con las mujeres, la pastora leyó un texto que quisiera yo tomar también. Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno y es delicioso. Y mira lo que dice el verso 3. ¿Cuál es el resultado de vivir en armonía? Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Donde hay comunión,
Donde hay armonía, ahí envía Dios ¿qué? Bendición y vida eterna. Amén. Pero mira lo que pasa cuando no hay esto, cuando hay contienda. Santiago 3:14, por favor. Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando te dije que cualquier cosa que te lleve a contienda, a separación de la iglesia, siempre vendrá del diablo, nunca vendrá de Dios. Jamás. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es terrenal, es animal, porque solo los animales se pelean de esa manera, y es que diabólica. Verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay bendición. Allí hay ¿qué? Perturbación. ¿Y qué más? Toda obra perversa. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después es ¿qué? Ok, entonces Dios te ha mostrado cosas. Lo primero que se va a mostrar que es Dios es que es pacífica. Después es ¿qué más? Amable. Amable. Amén. No es agresiva, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuál quieres en tu vida? ¿Armonía con los hermanos o contienda con los hermanos? Porque lo que tengas te va a afectar. Hermanos, como iglesia, si tenemos contienda, todos nuestros hogares se contaminan de contienda. Por eso de lo que más debemos de cuidar es la armonía entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Alguien te falló, perdónalo, olvídalo, levántalo, restáuralo, ámalo, perdónale, ten comunión con él. El altar se llama altar de comunión, no altar de perdón, altar de comunión. Te falló, vuelve a restaurar la comunión en el nombre de Jesús. Ya pasamos el altar de la confirmación, el altar de la decisión. Hemos pasado el altar de la comunión. Déjame hablarte del cuarto altar. Es el más difícil, el más alto, y es el altar del sacrificio. Eso fue lo peor que pudo haber enfrentado Abraham. Lo único que te va a ayudar a tener un carácter, un corazón semejante al del Señor, es el altar de sacrificio, no otro. Los demás son importantes, pero este es elemental para lo que Dios va a hacer en tu vida. Así que antes de ver este altar, déjame explicarte un poquito acerca de lo que sucedió. Tú recuerdas muy bien que Dios le había prometido a Abraham tener un hijo, pero pasaron los años y no venía ese hijo, y Sara tuvo la gran idea de decirle: oye, ¿has visto a mi sierva Agar? Y le dice a Abraham: la que nos trajimos de Egipto. Y él: sí, ándale, esa, la veinteañera. O sea, Abraham tenía alrededor de 80 y tantos años, ¿sí? Así que la de 20 años me estás diciendo. Y le dice Sara: ándale, esa. ¿Sí la has visto? Y dice: pues creo que sí, por ahí la he visto cuando pasa, ¿verdad? No pongo mucha atención, pero me imagino de cuál me estás hablando, ¿sí? Y dice: ¿por qué no te llegas a ella? Y los hijos que tengas con ella será como haberlos tenido conmigo. Y Abraham se sacrificó. Amén. Se sacrificó. Ustedes, hermanas, no saben el sacrificio que estamos dispuestos a pasar por tener hijos. De verdad, lo que sea necesario. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Sí, lo que sea necesario, no hay problema. Ahora, Abraham tuvo un hijo llamado Ismael, y por este error Dios dejó de hablarle 13 años. Dios habló con Sara, Dios habló con Agar, habló con Ismael, pero no habló con Abraham. Por 13 años Dios no habla con él, y Abraham sabe en su interior que él es el culpable. Imagínate lo terrible que es para un patriarca saber que Dios no le habla, que Dios no tiene comunión con él. Así que él sabe
Él sabe que él tiene la culpa. Él sabe que se dejó presionar por su esposa. Él sabe que en el fondo él quería. Así que se sabe que él es el único culpable. Nunca llegarás al altar del sacrificio a menos que aceptes que tu falta de presencia de Dios es tu culpa, que tú eres él o la responsable. No le eches la culpa a nadie más. No, es que yo me apagué cuando me pasó esto. Yo le estaba echando ganas en el Señor, pero cuando ocurrió aquello por culpa de fulano, entonces yo me alejé. No es verdad. No es cierto. Tú tienes que aceptar que eres el único responsable. Ahora mira Génesis 22:9. Quiero que lo leamos. Este es el altar de sacrificio de Abraham. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Cómo es que Isaac llega ahí? Abraham tenía 99 años. Mira Génesis 17:1, por favor. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Después de 13 años Dios le vuelve a hablar: yo soy el Shaddai, el todopoderoso. Anda delante de mí, no delante de Sara, delante de mí, y sé perfecto. Debes recordarte, Abraham, constantemente que no vives por tu situación familiar, que no vives por la situación emocional, por tu situación económica, no vives por la situación de otros. No te dejes presionar por nadie. Dios le dice: vive delante de mí. El único que te puede presionar, Abraham, soy yo. Así que yo seré tu escudo, yo seré tu fortaleza. Nunca más te atrevas a andar delante de los hombres. La señal de este pacto, hermano, fue la circuncisión. Dios le dijo: circuncidarás la carne de tu prepucio. Es decir, quiero que cortes la fuente del pecado que tuviste. Ahora imagínate lo que fue. Tal vez mujeres se puedan dar una idea, pero los hombres sabemos muy bien. Tomar esa parte del cuerpo, una piedra, la más filosa que encuentres, y empezar a cortar. Imagínate nada más lo doloroso que fue. Es decir, para poder tener altar de sacrificio, vas a tomar una decisión que te duela. Que te duela. Algo que deje una marca en ti, que te diga: jamás quiero pasar por lo mismo. La Biblia dice que ahora la circuncisión es en el corazón. La promesa, es decir, Isaac no vendrá hasta que acabes con la carnalidad. No se formará Cristo en ti hasta que no tengas la marca de la circuncisión. Entonces es después de esto que Abraham puede producir a Isaac. Y tú dices: y ahí acabó todo, pastor. No. Él también pensó: Señor, ahora sí, ya ando bien delante de ti, ya tengo el hijo de la promesa, gloria a Dios, estoy en Canaán, lo he conseguido todo. Y Dios le dijo: no. Génesis 22, verso 1 y verso 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dijo a Abraham: ¿quieres el más alto de todos los niveles espirituales que existen? Él respondió: sí, Señor. Yo estoy buscando para ti un alto nivel, el más grande de todos. Quiero que tomes lo que más amas y sacrifícamelo. Imagínate. Aquí hay una tremenda revelación. Porque generalmente cuando les digo: hermanos, pasa al altar, vienes y le ofreces a Dios lo que detestas, no lo que amas. Y debería yo de decir: venimos y le ofrecemos a Dios lo que detestamos, no lo que amamos. Padre, quítame este mal hábito. Padre, quítame este patrón de conducta. Quítame este pecado. O sea, vienes y le ofreces lo que no te gusta de ti. Y no es así. A Dios en el altar siempre se trae lo que amas. Siempre. ¿Sí? Pasas al altar y no le debes de presentar a Dios de aquello que te quieres deshacer. Así no funciona.
Lo que te hace avanzar, el altar que te hace avanzar, es presentar lo que amas, lo que más te gusta, lo que no quieres soltar. Cuando le dices, Señor, te puedo entregar todo, menos esto. Y hasta que finalmente le dices, Señor, hoy te voy a entregar lo que más amo. Cuando él vino y trajo a Isaac, Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Me encantó el altar de la confirmación, me fascinó el altar de la decisión. No, hombre, me enamoraste el día que pusiste el altar de la comunión. Pero este es el que más me agrada de todos. Este es el que yo siempre he buscado. El que yo quería era este. Ahora, no fue fácil, porque la Biblia dice que Dios le dijo, vete a tierra de Moriah. Y más adelante nos dice, a camino de 3 días. O sea, imagínate, toma al niño, lleva la leña y van caminando. ¿Cuántos tienen hijos pequeños que podríamos considerar niños todavía? ¿Sí? Amén. Imagínate que Dios te dice, sacrifícamelo. Yo tengo un hijo y tú no sabes cómo amo a ese chamaco. Tienes una idea si eres papá, pero aún yo no me puedo dar una idea de lo que tú amas a los tuyos, pero me doy cierta idea nada más por como sé que amo al mío. Y Dios me dice, dámelo, porque quiero que me des lo que más amas. Son 3 días. Imagínate, le tengo que decir a su mamá, vamos a ir a ofrecer sacrificio a Dios. ¿A dónde van? A donde Dios nos diga. Vamos a ir el muchacho y yo, y después regresamos. Y luego voy caminando y lo voy viendo cómo camina. Imagínatelo, tú tienes hijos también, y ahí va contigo, y va con una sonrisa. Ese día lo ves más hermoso que nunca. Lo habías anhelado tanto, lo que habías querido de una manera que es inexplicable. Por fin ahí está. Camina igualito a ti, ya te lo han dicho. Tiene tus ojos, tu carácter, tiene tu mismo forma de ser, de responder. Y ahí van. Llega la noche, lo ves acostarse, se acuesta en tus piernas, ahí se duerme. Tú solamente estás pensando que lo tienes que sacrificar. No solo hay que matarlo y esparcir la sangre, también hay que quemarlo. Imagínate lo que está haciendo Abraham. Le está costando trabajo, no es fácil. Se levanta y de repente, Isaac, papi, es necesario avanzar. El chamaco sonríe, la mejor sonrisa que tiene. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Y tú vuelves a recordar, Dios, ¿de verdad quieres que te lo entregue? Y dice, dame lo que más amas. Lo vuelves a cargar. Y luego en el camino el niño repara y te dice, papá, ¿y el cordero? ¿Dónde está el cordero? O sea, trajimos todo, pero no cordero. ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Qué le contestas a ese niño? Y de repente Abraham le dice, Dios proveerá el cordero, hijo. Y siguen avanzando. De repente se cansa, tiene que cargar al chamaco también. Imagínate cómo van. Por fin llegan al lugar. Abraham lo abraza y le dice, hijo, tú sabes cuánto te amo, ¿verdad? Y él dice, sí, papá, yo sé cuánto me amas. El muchacho tiene 12 años. Hemos hecho antes altares, ¿lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo. Papá, esta vez Dios me ha pedido que te sacrifique a ti, que le dé lo que más amo. Imagínate el muchacho, imagínatelo. ¿Qué le voy a decir a Sara cuando llegue sin él y me vea todo manchado de sangre? ¿Qué le voy a decir? Y entonces le dice, Dios me pidió que te sacrificara a ti. Imagínate al muchacho decir, papá, si Dios te lo ha pedido, entonces obedécelo. Se trata de un tremendo hombre de fe, Abraham, pero también se trata de un joven, de un adolescente lleno de fe, Isaac. La Biblia dice que se dejó amarrar de su padre. Sí, ahí está. Su padre está a punto de matarlo, lo está amarrando. El chamaco no dice nada, se está dejando amarrar. Imagínatelo, lo volteas a ver y todavía te lanza una sonrisa. Tú sigue adelante, papá. Las lágrimas te están cayendo. Él dice, tú sigue, Dios es más importante. Lo termina de amarrar. Y muchos adolescentes se quejan por, ay, es que casi no me dejan salir.
él se dejó amarrar. Un hombre de Dios, un adolescente de Dios, se deja amarrar de sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Dicen lo que mi padre diga, lo que mi padre establezca. Él dice no salgo, no salgo. Se dejan amarrar de sus padres. Y ahí está. Imagínate, le da un beso, cierra los ojos, levanta el cuchillo, y cuando está a punto de dejarlo caer, es cuando un ángel le dice: detente, ahora me he dado cuenta que me has dado lo que más amas. En los altares no se da lo que se aborrece, se da lo que se ama. Una vez que das lo que amas, entonces Dios puede darte todo lo demás. Ahí vino la más grande de todas las revelaciones para Abraham. Entonces él volteó, encontró un cordero, lo tomó, lo trajo y lo sacrificó, y entendió: Dios también proveerá a su hijo, un cordero. Y entonces se dio cuenta: ese nos va a sustituir a todos, morirá por todos. Se dio cuenta de eso. La más grande revelación de toda tu existencia vendrá cuando aprendas a sacrificar lo que más amas. Cada vez que pases al altar, no se da lo que aborreces, se entrega lo que amas. A veces debes dejar que tu padre te ate, te amarre. A veces debes dejar que tu líder te amarre en el altar. A veces tienes que permitir que tu padre espiritual también te amarre en el altar. Isaac se quedó callado, no habló. Como a veces muchos de nosotros, cuando creemos que una injusticia se ha hecho, empezamos a decirle a todo el mundo: no se vale, es que eso no estuvo bien, ¿cómo es posible que nos hayan hecho eso? Un hombre de Dios, un adolescente de Dios, se queda callado, permite que lo amarren, no tiene reservas, solo espera la voluntad de Dios sobre su vida. Hay un padre de fe tremendo, pero también hay un hijo de fe tremendo. Abraham representa al padre, Isaac representa al hijo. Abraham sabía que Dios era poderoso para devolvérselo. Abraham sabía: Dios no se quedará con él, me lo devolverá. Todo lo que le des a Dios, Dios te lo devolverá. ¿Cuántos dicen amén? Dios no lo quiere para él. Dios no quiere quitarte nada, solo quiere ser lo primero en tu vida. Tienes que entender eso, tienes que entenderlo. Génesis 22, verso 11, mira, dice la palabra de Dios: entonces el ángel de Yahvé le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Verso 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que lo que más amas soy yo. Amén. Verso 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham entendió el secreto de la salvación. Dios también entregaría a su hijo. Una vez que le entregas lo que te amas, lo que tú más amas, Dios no te niega nada, porque si te dio a tu hijo, ¿cómo no te dará juntamente con él todas las cosas? Dice la palabra. Pero es hasta que le entregas lo que amas. ¿Y sabes cómo se llamó ese lugar después? Ellos le cambiaron el nombre. Ese lugar se llamó Yahvé Jireh, es decir, el Señor provee. Nunca podrás experimentar al proveedor mientras no hayas sacrificado lo que más amas. Yo estoy dispuesto a todo menos a eso. Pues eso es lo que hay que entregar, eso es lo que hay que traer delante de Dios. Ese, hermano, es el diseño más grande de consagración. Dios te da lo que amas, te lo regresa, y te lo regresa con creces. Dios le dijo: a partir de ahora, cada vez que se mencione mi nombre, se mencionará también el tuyo. Porque cuando me mencionan a mí, dirán: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mi nombre y el tuyo quedarán unidos, Abraham. Mi nombre y el tuyo nunca más se volverán a separar. Necesitas entender eso. Necesitas entender que necesitas 4 altares. Primer altar, el altar de la confirmación, la voluntad de Dios por encima de mi voluntad. Segundo altar, necesitas tomar la decisión entre las cosas de Dios o la casa de Dios por encima de las cosas del mundo. Tercer altar, el altar de la comunión. Amar a Dios a través de tus hermanos. Me hicieron daño, no importa. Es que no se vale lo que me hizo. Tienes que restaurarlos. Mientras no tengas comunión, no entrarás al tercer altar
y no habrá revelaciones. No habrá. Y el cuarto altar, el altar del sacrificio. Que nada esté en tu corazón por encima de Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado esta noche? Yo no sé en qué altar te encuentras. Yo sí sé en qué altar me encuentro. Y al igual que tú, siento que me falta mucho. Tal vez estás en el primero. Tienes que poner la voluntad de Dios por encima de tu voluntad. Tal vez estás en el segundo. Todavía te llaman la atención de las cosas del mundo y no hayas entre Dios y el mundo. Tal vez te está costando trabajo levantar el tercer altar, el altar de comunión, amar a Dios en tus hermanos. O bien te falta el altar de sacrificio. Hay todavía cosas que te muestran que amas más otras cosas que a Dios. Así que dile: Dios, ahí donde estás, ahí puedes tener altar. Tu corazón es el altar. Antes de ver tu ofrenda, Dios ve tu corazón, tu actitud. Puedes justificarte y puedes decir: yo lo he intentado. Puedes decir: no es mi culpa. 4 altares. ¿En cuál te encuentras? Pastor, estoy en el segundo. ¿Qué esperas para levantar el tercero y avanzar a lo que Dios tiene más adelante? Pastor, creo que estoy en el tercero. Entonces déjate amarrar. Deja que Dios te amarre. No te muevas. Quédate callado. Entrega todo aquello que amas. Dile: Señor, tú sabes que esto es lo que más amo. Hoy te lo entrego, Señor. No puedo abandonar tus caminos, tus reglas, tus principios, dándole más importancia a lo que más amo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.